Recibí una llamada telefónica para ir a orar con una mujer que con ansia deseaba la muerte. Deseaba la muerte porque su condición era triste, era miserable. Entonces su hija, muy preocupada, consiguió el número de un miembro de iglesia y esta persona me llamó a mí. Necesitamos ir a ver a una mujer que está al borde de la muerte. Necesita que oremos con él. Necesitamos que ore con él. Cuando llegué a su casa, me dio tristeza. Siempre da tristeza. Visitar un hogar, una casa de un enfermo siempre da tristeza, siempre da angustia, siempre. Cuando llegué, su situación me dio mucha tristeza. Ahora ya no podía levantarse por sí misma, ya no tenía fuerzas, ya no quería comer, aunque le daban el alimento, pero ya no quería comer. Quiero morir, quiero morir. Ese era su anhelo, ya quiero descansar. Pero a medida que nos íbamos alargando en la conversación, ella dijo, yo no he sido tan mala como para merecer esta enfermedad. Yo no he sido tan mala, se defendía. Yo no he sido tan mala, yo no le he hecho daño a mi prójimo, al contrario, yo los ayudo. Pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está castigando Dios? ¿Por qué estaba enferma esta mujer? Toda su vida había consumido refresco, toda su vida. El agua natural nunca le había gustado y sus riñones habían pagado la factura de tan malas decisiones. Y por supuesto, pues ahora al estar en su fase terminal, en su fase triste y de miseria, ahora sentía que su enfermedad era un castigo de Dios, sentía que su enfermedad era un castigo de Dios. Ahora tenía hemodiálisis, su riñón ya no funcionaba, ya no funcionaba. Dios me está castigando. ¿Por qué me siento tan mal, tan grave, tan delicada? En esa hora le leí algunos textos de la Biblia, cantamos con ella y le dije, Dios no te está castigando. Dios te ama a ti de una manera tan linda y tan especial. Tú eres valiosa para Cristo. Dios no te envió esta enfermedad para castigarte. Dios no te envió esta enfermedad para castigarte. Créelo, créelo. Algunos de sus conocidos me decían que ella había tenido la oportunidad sana, fuerte, de asistir a la iglesia. Había estudiado incluso cursos de la Biblia. Había estudiado la palabra de Dios y sin embargo ella no había aceptado en su momento en que lo pudo hacer. Ahora en su lecho de muerte le dije, hoy usted puede aceptar a Cristo Jesús como su único Salvador personal. Hoy usted puede entregar su vida a Cristo Jesús. Y le dije, Dios no la está castigando. Dios no la está castigando. Repita conmigo y repítalo fuerte. Dios no me está castigando. Dios me ama y me quiere salvar. Dios me ama y me quiere salvar. Ella repetía, Dios me ama y no me está castigando. Dios me ama y no me está castigando. Al siguiente día ella descansó. Al siguiente día ella descansó. Su hija me llamó para agradecerme, pero también en su funeral me dijo, solo estaba esperando esa palabra de ánimo, esa seguridad de que Dios la amaba, de que Dios no la había abandonado a pesar de que no pudo entregarse a Cristo en vida, sana y fuerte. Él me ama, Dios me ama, Dios te ama. Ella murió en paz con Dios, me decía su hija. Ella murió en paz con Dios. Sabes, mi querido hermano, de eso trata la historia de esta hora. La Biblia dice que le trajeron a Jesús un paralítico tendido sobre una cama.
La Biblia no dice la Biblia el tiempo de su enfermedad. Pero algo sí es cierto, el paralítico había perdido toda esperanza de restablecerse. Toda esperanza, ya estoy perdido, estoy muerto en vida. Por lo tanto, no había tiempo que perder, porque sus carnes macilentas mostraban ya rasgos de descomposición, era casi una basura. Por lo tanto, rogó a sus amigos que lo llevasen en su camilla hasta Jesús. Y con gusto ellos intentaron hacerlo. El paralítico se hallaba completamente desamparado y no viendo perspectiva de ayuda en ninguna parte, se había sumido en la desesperación. Así que la condición del paralítico era lamentable. No había esperanza para él, realmente no había esperanza para él. Era una situación muy triste. Pero ¿sabes por qué? Porque la culpa lo agobiaba, se sentía perdido. Su pensamiento era: estoy maldito por Dios. Dios me está castigando. A pesar de todos esos prejuicios, fue atraído por Jesús. El Espíritu Santo lo ayudó a confiar en Jesús. Sí, el Espíritu Santo lo ayudó a confiar en Jesús. Y fue llevado en una ruda camilla, que quizás no era más que una estera de paja o una colcha rellena. Allí, así dormía este paralítico. Pero debes saber algo, que este paralítico se sentía igual que la mujer con la que inicié esta introducción. Porque la vida se le estaba yendo. Ya hedía. Lamentablemente su enfermedad, mis amados, lamentablemente la enfermedad de este paralítico era resultado de una vida de pecado. Y sus sufrimientos eran amargados por el remordimiento. Yo tengo la culpa. Yo viví de una manera equivocada. Yo tengo la culpa. ¿Sabes algo? Mucho antes había apelado a los fariseos y doctores con la esperanza de recibir alivio de sus sufrimientos mentales y físicos. Pero ellos fríamente lo declararon incurable. Y lo abandonaron a la ira de Dios. Había ido con los fariseos, había ido con quienes tenían que darle palabras de ánimo, palabras de consuelo, pero estos le dijeron: tú estás maldito por Dios, tú estás condenado, tú estás perdido. Eres una persona incurable y mira, a la buena de Dios te abandonamos, a la buena de Dios te dejamos. Es que los fariseos consideraban la aflicción como una evidencia del desagrado divino y se mantenían alejados de los enfermos y menesterosos. No me vaya a alcanzar la maldición de Dios que tú tienes, no me vaya a alcanzar la maldición que tú traes. Y es que esa era la misma tendencia que tenían los judíos, que una enfermedad era consecuencia del desagrado de Dios, de que Dios lo estaba castigando, el dedo de Dios te está acusando, te está acabando. A veces esa tendencia es la misma tendencia que hay entre nosotros en este año 2020. La misma tendencia. Hay muchos que, como los fariseos, creen que Dios nos castiga enviando enfermedades y desastres. Hay muchos. Es verdad que mucho de lo que nos ocurre es consecuencia de nuestra vida pecaminosa. Eso sí es verdad. Pero hay una gran diferencia entre que me esté yendo mal porque yo decidí tomar no obedecer a mis padres, no obedecer a mi madre, no obedecer a mis consejeros. Una cosa es pagar esas consecuencias, pero otra muy diferente es creer que Dios te está castigando, que Dios te está enviando una enfermedad para hacerte sufrir, para decir: ahora sí, me la vas a pagar uno a una, todas tus desobediencias, todos tus malos actos. Oh amado, esa es una gran diferencia. Por lo tanto, nada de lo que ocurre aquí en esta vida llega por castigo de Dios.
cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. Dios no puede ser burlado por nadie. Dios no puede ser burlado con nadie, porque todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Pero a pesar de cosechar desgracias por nuestras malas decisiones, pero a pesar de que no estamos en la dirección correcta muchas veces, hay esperanza. Te voy a decir una cosa, sí, hay esperanza. En el nombre de Jesús hay esperanza. Cuantas veces tú corras a Dios, cuantas veces tú te acerques a Dios, hay esperanza, hay poder en la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Entonces el paralítico oyó hablar de las obras maravillosas de Jesús. Le contaron que otros tan pecaminosos e imposibilitados como él habían quedado sanos. Aún los leprosos habían sido limpiados. Los leprosos, ¿te imaginas? Los malditos por Dios, los castigados por Dios. Oye, está bien, yo estoy paralítico por mis propios pecados, por mi propia decisión equivocada, pero los leprosos ya no tienen remedio, ya no tienen cura. Esos sí están condenados, esos sí están acabados. Pero escuchó que aún los paralíticos, que aún los leprosos habían sido sanados. Y eso, mis amados, les sació el corazón. Y los amigos que le referían esas cosas lo animaban a creer que él también podría ser curado si lo podían llevar a Jesús. Tú puedes ser curado si te llevamos a Jesús. Pero su esperanza decaía cuando recordaba cómo había contraído esa enfermedad. O sea, quería ir a Jesús. Él creía que Jesús le podía ayudar. Pero él decía, yo estoy pagando. O sea, estoy enfermo por mis malas decisiones. Hay dos clases de personas en la vida. Aquellos que están en una enfermedad y se sienten culpables y se alejan y se separan para siempre de Jesús. O aquellas personas que, aunque están pagando las consecuencias de sus decisiones equivocadas, corren a Cristo Jesús. Yo te invito para que tú seas de este segundo equipo de personas, de este segundo grupo de personas, que a pesar de que sabes que estás pasando algunas cosas por las decisiones equivocadas, a veces no tuyas, sino de terceras personas, de tu papá, de tu mamá, de tus familiares, de tus compañeros de trabajo, yo te digo algo, corre a Cristo Jesús, no tengas miedo, algo sí es verdad, él temía que el médico puro no lo tolerase en su presencia. Él decía, Jesús no me va a aceptar en su presencia porque yo soy tan malo, tan pecador. Como dijo Pedro, Señor, apártate de mí que soy pecador. Pero Jesús vino a buscar a los pecadores. Pero Jesús vino a buscar a aquellos que se sienten miserables. Pero Jesús te vino a buscar a ti, me vino a buscar a mí. ¡Qué maravilla! Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Y sabes qué? Aunque sabía que él estaba pagando las consecuencias de sus decisiones equivocadas, él se atrevió a ir a Jesús. Él se atrevió a ir a Jesús así como estaba, con sus prejuicios, con sus temores, con sus preconceptos, con sus sentimientos de culpabilidad. Así se atrevió a ir a Jesús. Y cuando fue a Jesús, la Biblia dice que Jesús admiró la fe de ellos. Jesús los felicitó porque habían tenido fe. Ahora, aquí no solamente está felicitando la fe de los amigos, está felicitando también la fe del paralítico. Porque para ir a Jesús, el enfermo tenía que dejar a un lado sus preconceptos, tenía que dejar a un lado su angustia, sus prejuicios, el miedo a ser rechazado lo tenía que dejar, tenía que abandonar todo eso. Por eso Jesús alaba la fe de ellos. Ahora, la palabra fe que se menciona allí en griego es pistis. Y la palabra fe en griego, que es pistis, o sea, pistis significa lo que se puede creer. Significa estar en un estado de certeza. Significa confiar, creer al punto de tener una total confianza. ¿Qué significa pistis? ¿Qué significa la palabra fe? Significa confiar, o sea, yo creo al punto de tener una total confianza.
O sea, Dios va a obrar un milagro en mi vida. Tú necesitas tener pistis. Dios te puede cambiar de ese hábito negro, de ese hábito oscuro que hay en tu vida. Dios lo puede hacer, Dios sí puede. La fe es confiabilidad. Es una condición de total seguridad. Bendice el nombre de Cristo Jesús. Los amigos y el paralítico mostraron fe por haber ido a él y por romper el techo de la casa. Con esto demostraban que confiaban en que Jesús era el único que los podía ayudar. Sí, era verdad. Jesús era la solución a su problema. Jesús era la solución a su problema. Te digo algo. Maravilloso Jesús que te ama. Maravilloso Jesús que me ama. Que me abraza fuerte siempre que voy a buscarlo. Que me susurra a mis oídos, hijo, te amo. Con Jesús, cuando estoy cerca de Jesús me siento tranquilo. Cuando estoy cerca de Jesús me siento valorado, me siento amado. Ante el asombro de propios y extraños, Jesús se atreve a llamarlo hijo. Ante el asombro de propios extraños, Jesús lo llama hijo. La Biblia dice en Mateo 9:2, ten ánimo, hijo. Pero ¿cómo Jesús llama a ese maldito por Dios hijo? ¿Cómo llama Jesús hijo a un condenado? ¿Cómo llama Jesús hijo a un enfermo? Eso es algo inaudito. Eso es algo inaudito. Ahora, antes de ahondar un poco en lo que significaba que Jesús lo llamara hijo, te voy a decir una cosa. Jesús le dice, ten ánimo. La palabra ten ánimo, hijo, tiene un gran significado y relevancia. Porque Jesús le da una orden de tener valor. O sea, yo te ordeno que te tengas en alta estima. Te ordeno que te veas con los ojos de Dios. Te animo que te veas como Dios te ve. Él estaba diciendo, cobra ánimo, ten valor, anímate. Tú mira la condición en la que tú estás, pero esa condición en la que tú estás no es para siempre, porque yo estoy contigo, porque Dios te ama, porque yo te amo. Por favor, no te sientas un miserable, no te sientas tú no estás acabado, tu problema tiene solución, tu matrimonio tiene solución, tu vida tiene solución, porque Dios está contigo. Ah, qué linda promesa. Ten ánimo, hijo, mi hijo, mi hijo. Ahora, te voy a decir una cosa. Este paralítico se creía un don nadie. Se creía un don nadie. Él es una paria de la sociedad. Después de todo, ahora resulta que tiene un padre. Sí, tiene un padre que lo ama. Tiene un padre que estuvo dispuesto a enviar a su hijo Jesucristo a morir por él. Ten ánimo, hijo. Tú eres mi hijo. Gloria a Cristo porque Él nos devolvió el derecho de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios porque Él nos devolvió la maravillosa oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Estábamos condenados a la miseria, estábamos condenados a la desgracia, estábamos condenados a morir eternamente. Pero Cristo Jesús con su muerte logró darnos la maravillosa oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Así que aunado a la promesa de ten ánimo, yo te ordeno que te valores, yo te ordeno que tú te veas con los ojos de Dios, le hace una promesa extraordinaria. Tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Ahora, Jesús lo estaba llamando como su hijo. Jesús lo estaba llamando como su hijo y como su descendencia. Te voy a decir una cosa, la palabra hijo es una expresión suprema de cariño. Es una expresión suprema de cariño, hijo. Diría yo que es la más importante. Porque al ser llamado hijo estoy incorporado a una familia. El paralítico había creído que no tenía familia, que estaba solo, incluso creía que Dios lo odiaba. Ahora resulta que Dios nunca lo odió, que siempre lo había amado.
¿Estás escuchando? Ahora resulta que Dios nunca lo odió. Ahora resulta que Dios siempre lo había amado. Siempre lo había amado. Porque no hay pecado alguno que haga que Dios nos odie. Porque no hay pecado alguno que haga que Dios nos odie. Repite conmigo y coloca allí: no hay pecado alguno que Dios haga que Dios nos odie. No hay pecado alguno que haga que Dios nos odie. Porque nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué te puede separar del amor de Cristo Jesús? No hay pecado tan grande, tan negro, tan oscuro, tan rojo que haga que Dios te odie. Porque aún con todo, Dios sigue amando al pecador. Dios sigue amando al pecador. De hecho, la Biblia dice que Dios no envió al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, fuéramos salvos por la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Wow. Eso era lo que este paralítico necesitaba escuchar. Eso era lo que este paralítico necesitaba escuchar. Quería oír que alguien lo amaba. Quería oír que alguien lo amaba. Le urgía sentirse perdonado. Le urgía sentirse amado, sentirse valorado. Debes saber algo. No era tanto la curación física como el alivio de su carga de pecado lo que deseaba. Si podía ver a Jesús y recibir la seguridad del perdón y de la paz con el cielo, estaría contento de vivir o de morir según fuese la voluntad de Dios. A veces en la vida, lo que tanto anhela nuestro corazón, lo que tanto desea nuestro corazón, no es tener riqueza, no es tener una buena casa, no es sanar. Nuestro corazón lo que más desea es sentir paz, sentir esa seguridad de que estoy salvo, sentir esa seguridad de que yo soy salvo por la gracia de Cristo Jesús. Y te voy a pedir, por favor, habrá 50 personas allí que coloquen: yo creo que soy salvo por la gracia de Cristo Jesús. Habrá 50 personas que quieran colocar: Señor, yo creo hoy que soy salvo por tu gracia maravillosa. Hoy mi corazón anhela sentir la seguridad de la salvación. Hoy yo no tanto anhelo que tú me sanes, que tú hagas esto, que tú hagas aquello por mí. Yo quiero sentir la seguridad de la salvación. Hoy quiero sentir la seguridad de la salvación. El clamor del moribundo, el clamor del moribundo era: oh, si pudiese llegar a su presencia, oh, si pudiese llegar a su presencia, oh, si pudiese llegar a su presencia. Ese era el anhelo cuando estaba allá en su casa, eso era lo que deseaba su corazón: oh, si pudiese llegar a su presencia. Y pudo llegar a su presencia, y pudo ser perdonado, y también recibió la salvación. Pero no solo recibió la salvación, porque así le plació a Dios, él también fue sano de su parálisis. Oh, si pudiese llegar a su presencia. Oh, si pudiese llegar a su presencia. Ese clamor del moribundo es el mío, es mi clamor. Yo no sé si también será el tuyo. Será el tuyo también esta mañana, esta hora. Puedes colocar allí también: oh, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Yo necesito estar en tu presencia. Porque si pudiera llegar a la presencia de Jesús, si pudiera llegar a la presencia de Jesús, si pudiera llegar a la presencia de Jesús, yo le diría: Señor, perdona mis pecados, perdona mis pecados, perdona mi pasado y ayúdame a perdonarme, ayuda a perdonar mi indiferencia, ayuda a perdonar mi indiferencia. Hoy puedes ir a Jesús así como estás. Hoy puedes ir a Jesús así como estás. No hay nada que te pueda detener. Él nunca te va a rechazar. Él nunca te va a rechazar. Aunque hoy estés sufriendo alguna enfermedad causada por malos hábitos, por hábitos equivocados de alimentación, o estés pasando un problema por una decisión equivocada, aún así, ven a Cristo Jesús.
Aún así ve a Dios, porque Dios no te condena, porque Dios sufre contigo. Dios sufre contigo. Dios sufre contigo, te ama y desea restaurar la vida como lo hizo con el paralítico. Por lo tanto, el mayor milagro que hemos estudiado no fue sanar de la parálisis, sino ser restaurado a la familia de Dios. El mayor milagro que hemos estudiado es que este hombre, de sentirse castigado, de sentirse un miserable, fue restaurado a la familia de Dios. Y Jesús te dice a ti lo mismo. Ten ánimo, hijo, yo perdono todos tus pecados. Yo perdono todos tus pecados. Quizás estás allí en tu hogar y todavía no has entregado tu corazón a Cristo Jesús a través del bautismo. Hoy puede ser tu decisión. Hoy puede ser el momento en que le digas, Señor Jesús, me entrego a ti por completo. Hoy puedes decir, Señor, yo quiero bautizarme. Yo quiero entregarme a ti. Hoy vamos a ver unos lindos bautismos. Y vamos a ver cómo personas entregan su corazón a Cristo Jesús. Por favor, allí en tu hogar, donde tú estés, no te quedes sin tomar la mejor decisión de la vida, que es entregarte a Cristo Jesús, aceptar a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta hora.